Bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy tenemos información muy importante para jubilados y pensionados. Nos acompaña la especialista en temas previsionales Clara Salguero, quien nos traerá las últimas novedades sobre ANSES y PAMI. Así que no se pierdan ningún detalle y quédense con nosotros hasta el final. Y recuerden, suscribirse al canal es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido para ustedes. Ahora sí, comencemos con las noticias del día. Una de las primeras informaciones que tenemos que dar tiene que ver con el subsidio social. El subsidio social que es nada más y nada menos que poder obtener la cobertura en medicamentos en forma gratuita, algo de lo que se habló en toda la semana y que de alguna manera el subsidio social esta semana entra o vuelve a la escena por el convenio que renovaron el PAMI, la obra social más grande del país por la cantidad de afiliados que tiene, y la industria farmacéutica. Periódicamente se renuevan estos contratos donde lo que se discute y se acuerda es la provisión de medicamentos y que los afiliados de la obra social sigan teniendo un precio PAMI, es decir, un precio especial más bajo en cuanto al tema sanitario, en cuanto al tema de bolsillo, que el resto del sistema de salud. Bueno, a raíz de esto justamente surge y se refuerza la idea del subsidio social, que parecía haberse complicado a principios de semana por una declaración jurada que había que llenar, que a los afiliados del PAMI les estaba resultando engorroso, y ya cerramos la semana con la información, con la noticia por parte de la obra social que el trámite se había facilitado, que el trámite se había logrado poner de manera mucho más sencilla, vía presencial, vía web y de práctica de modo inmediato. Entonces, ¿qué es lo que tenés que saber si sos afiliado al PAMI? ¿Qué requisitos cumplís? Y si cumplís los requisitos para acceder al subsidio social, y si cumplís con esos requisitos, si los tenés, más que nada algo que un requisito fundamental tiene que ver con tema de los ingresos, ¿cómo realizás el trámite? ¿Cómo realizás el trámite para tener los medicamentos en forma gratuita? Antes que nada, empiezo por la cobertura en medicamentos que tienen todos los afiliados del PAMI. Todos los afiliados del PAMI tienen una cobertura entre el 50 y el 80% en medicamentos que tienen que ver con patologías crónicas y agudas. Y además tienen cobertura del 100% todos los afiliados a la obra social con medicación que tiene que ver con tratamientos de alta complejidad. Yo no sé si podemos ir poniendo al aire el listado de cuáles son las patologías que requieren medicamentos de alta complejidad, pero para que se entienda, acá no está el requisito de ingreso. Reitero, todo afiliado a la obra social cobre el monto de haber que cobre porque la legislación así lo obliga. Los medicamentos son al 100%. Te nombro problemas oncológicos, HIV, trasplantados, fibrosis quística. Bueno, son parte de todas esas enfermedades y patologías que son consideradas de alta complejidad. Me están diciendo desde el control que ahora van a poner este listado para que ustedes vayan viendo y vayan conociendo cuáles son esas patologías de cobertura total, tengan el ingreso que tengan, ahí lo vamos a empezar a mostrar. Por eso yo me voy deteniendo, porque quiero ir a la par de lo que se va mostrando. Cobertura de 100% en medicamentos, no importa el ingreso que cobres, el monto que tengas de jubilación, diabetes, oncológicos, hemofilia, trasplantes, enfermedades fibroquísticas, VIH, insuficiencia renal, hepatitis. Bueno, esto figura, trasplantes también, esto figura en la página web, en la oficial de las obras sociales. Ahora, reitero, el resto de los medicamentos que tienen que ver con patologías crónicas y agudas, la cobertura es de entre el 50 y el 80%, no importa el monto de haber que tengas de jubilación o de pensión. Ahora, ¿qué pasa
si vos sos afiliado a la obra social, pero no podés pagar el coseguro, no podés pagar la diferencia entre lo que sale el medicamento y lo que tenés cubierto, es acá donde entra en escena, es acá donde entra el subsidio social, porque el subsidio social es justamente una ayuda, un programa que te permite solicitar los medicamentos, todos los que necesites consumir a través de prescripción médica, a cero costo. Para eso tenés que reunir determinados requisitos, así que yo voy a pedir por favor que me pongan la placa para ir explicando y graficarles de alguna manera cuáles son los requisitos. ¿Qué jubilados y pensionados que afiliados al PAMI pueden solicitar el subsidio social? Ahí lo están viendo. Todos aquellos que tengan ingresos que no superen los 389.398 pesos. Esto es el equivalente a un haber mínimo y medio, a un haber y medio mínimo vigente en diciembre. Además, ¿qué pasa si ese afiliado, esa afiliada tiene certificado único de discapacidad? Esta es la novedad que ha tenido el subsidio social en el año 2024. ¿Qué pasa si tiene certificado único de discapacidad el afiliado o algún integrante de su familia? Bueno, puede conseguir los medicamentos en forma gratuitas con ingresos hasta 778.869 pesos, que es el equivalente a 3 haberes mínimos en el mes de diciembre. Además, ¿qué pasa si vos te pasás de estos topes que están viendo en pantalla? Es decir, si no cumplís con el punto 1 y 2, si te presentás y decís yo gasto más del 15% en remedios, es decir, gasto más del 15% de lo que cobro de haber mensual, también te corresponde solicitar el subsidio social. Además del tema de los ingresos, hay algo importante. El afiliado, la persona afiliada no debe tener prepaga, no debe tener un auto de menos de 10 años de antigüedad, no debe tener más de una propiedad. Y además todo el tema de embarcaciones y aeronaves, que siempre se ha comentado a lo largo de los años. ¿Cómo lo realizás el trámite? Por 2 vías, en forma presencial o a través de la web. En forma presencial vas a la UGL, que así se denominan las bocas de atención de PAMI, lo podés hacer con turno o sin turno. Tenés que ir con el documento de identidad y la credencial de afiliación y allí te hacen el trámite. ¿Cuáles son los tiempos para poder ir a retirar la medicación a la farmacia? Si es hasta 4 medicamentos lo que solicitas por subsidio social, en el momento se te aprueba y te vas a retirarlo a la farmacia. Si es 5 más medicamentos, se necesita una solicitud respaldatoria del médico de cabecera, del médico tratante. Esa solicitud es un formulario que se baja de la misma página web del PAMI, pero que te la entregan en el momento, ahí lo vamos viendo, te la entregan en el momento que vas a realizar el trámite. De todas formas, la respuesta es o en el momento o dentro de las 24 horas. ¿Qué pasa si no vas en forma presencial y querés hacerlo vía web? ¿Qué tenés que tener a mano? Tenés que tener a mano el número de afiliación, tenés que tener a mano tu número de documento y el número de trámite que figura en el documento de identidad. Tenés que entrar, mira, ahí estamos viendo el instructivo, se elimina la declaración jurada. Por cualquier vía, lo hagas presencial o lo hagas vía web, ya no tenés que presentar la declaración jurada, que a principio de semana era el gran problema que tenía este proceso, este mecanismo de trámite, la declaración jurada. No hay más declaración jurada. Cuando vos entres a la web te vas a encontrar con una serie de preguntas que tienen que ver más que nada con tus datos personales y datos de contacto. Se te valida el trámite y ya está terminado y finalizado. Es el mismo mecanismo, hasta 4 medicamentos, la aprobación es inmediata, con 5 más medicamentos hay que validar
por solicitud médica y dentro de las 24 horas responden. Tenés que saber que, reitero, se eliminó la declaración jurada y solo hay formulario de datos. ¿Qué más necesito decirte? Te conté que no hay formulario de declaración jurada, que el trámite, esto es muy importante, que el trámite, si no lo podés hacer vos vía web o vía presencial, puede ir a realizarlo, lo puede realizar por ambas vías un familiar o si no el apoderado de tu beneficio de jubilación o de pensión. Un tema que tiene que ver con veteranos de guerra. Hay veteranos de guerra que tienen pensión vitalicia y tienen obra social del PAMI. En este caso no tienen que cumplir requisitos los veteranos de guerra, pero sí tienen que hacer el trámite para solicitar el subsidio social. Hay que pedirle a la obra social que se necesita tener esa cobertura del 100% de medicamentos gratis. Bueno, te dije todo esto, estas han sido las consideraciones más importantes. Lo que estamos viendo en pantalla a medida que yo hablo es un video tutorial de cómo vas entrando. En realidad, lo primero que tenés que hacer es entrar a www.pami.org.ar, trámites web, y allí en el buscador, cuando vos pones en el buscador medicamentos, el primer ítem, el primer renglón es subsidio social. Y allí vas siguiendo pasos que en realidad te va preguntando tu número de documento, tu número de afiliación, los datos personales, más que nada vías de contacto, te da un número de trámite, mirás si todos los datos personales están bien y ahí queda validado y finalizado el trámite. Acá, ¿qué es lo que quiero decir? Y también quiero que se tenga en cuenta esto. El subsidio social siempre es para polémica. El subsidio social siempre fue para debate. Mucha gente cree en cada gobierno que ha pasado que es la novedad de cada gobierno la implementación del subsidio social. Y este subsidio está en Argentina, se está implementando en el PAMI desde el año 2005. Hace 19 años que existe el subsidio social en la Argentina. ¿Por qué nace? Se dicta a través de resolución. La idea, el objetivo, la esencia de este subsidio es para que el medicamento gratuito llegara y fuera una garantía de llegada a aquellos afiliados que realmente necesitaran esa medicación y no pudieran comprarla. Los gobiernos los mantuvieron, el subsidio social, por momentos sirvió, por momentos parecía que no tenía razón de ser, pero ¿por qué estos altibajos del subsidio social? Porque depende del gobierno, depende la gestión, era la difusión. Entonces hubo un serio problema de difusión con respecto al subsidio social. Y esta es la crítica que yo le hago al programa. ¿Por qué razón? Porque hubo que difundirlo desde el minuto 1. Hubo que difundirlo por parte de la obra social, de las gestiones y de los gobiernos que estuvieron durante 19 años de forma prioritaria. Porque el PAMI, de 5.300.000 afiliados que tiene, el 60% cobra el haber mínimo. Miren qué importante que fue desde el día 1 el subsidio social. Bueno, la cuestión es que hoy estamos con este tema. Gracias a Dios terminamos la semana con requisitos tramitación mucho más rápida, con respuesta rápida, porque estamos hablando de medicamentos, de los precios, del problema que hay de acceso al medicamento cuando vamos y analizamos lo que está cobrando un jubilado, porque estamos hablando que en diciembre el haber mínimo jubilatorio está en 259.598 pesos. Y yo decía hace unos momentos que el 60% de los afiliados del PAMI cobra la mínima. Ahora, cuando nos enojamos, ¿cómo es el tema? ¿La responsabilidad la tienen los organismos previsionales que pagan esos montos de jubilaciones o de pensiones? La responsabilidad de que un jubilado no llegue, que necesite los medicamentos gratis, los tienen las obras sociales que atienden a los jubilados, no, lo tienen los gobiernos.
porque pasan los gobiernos y lo único que vemos son medidas, decretos, resoluciones, leyes que no le mejoran en absoluto los saberes. Entonces siempre estamos hablando de lo mismo, de las peripecias que hace un jubilado para llegar a fin de mes, de las peripecias que hace un jubilado para alimentarse y para todos los otros gastos que necesitan garantizarle una buena calidad de vida. El tema es que las leyes, los decretos, las resoluciones siguen perjudicando y siguen deteriorando los saberes de jubilaciones y de pensiones. Reitero, subsidio social, se facilitó el trámite. Hoy la respuesta es inmediata en forma presencial o dentro de las 24 horas, depende la cantidad de medicamentos que necesiten los afiliados de la obra social. Hay que hacer todo de manera más gentil, de manera más empática y de manera más amigable para los jubilados y pensionados de la Argentina. Bueno, terminamos la semana diciéndoles, bueno, que esto ha podido ser. Los jubilados y pensionados nos preguntan si van a seguir los créditos ANSES o yo te lo cambio. ¿Por qué se eliminaron los créditos ANSES? Clara, bueno, perdón, porque hoy tengo la voz media, voy a carraspear un poquito. Cambios de temperatura. Y dentro de los cambios que tuvimos, uno de los importantes fue, hace casi un año se suspendieron, Clara, los créditos ANSES y hace poco más de un mes salió una normativa en donde definitivamente los elimina. La lógica es muy sencilla, los créditos ANSES aparecen en 2011. 2011 fue un año después, fue un año que se vetó la ley del 82%, fue un año después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijera que todos los beneficios que se habían otorgado en los últimos 10 años estaban mal otorgados. Antes de eso había dicho que los que venían desde antes estaban mal. La movilidad, Badaro, ¿qué quiero decir? Estaban los beneficios jubilatorios más o menos en un 70, entre un 50 y un 70% de lo que tenían que estar. La política del gobierno en ese momento fue eliminada las FJP, se tomó todo el fondo, esto para mí es fundamental, el origen de la plata que se le prestaba a los jubilados eran los aportes que había habido a la FJP. Entonces se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 2011, en vez de subir las jubilaciones con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se decidió prestarle plata a los jubilados. Bueno, esto se eliminó el año pasado en base a se suspendió y ahora se eliminó definitivamente en base a una lógica muy sencilla y Damián lo puedo explicar en 2 segundos. ¿Cuánto fue? Esto es muy importante porque fueron de alguna manera desapareciendo en forma gradual. Hubo periodos en donde no había plata. Para todos, jubilados, pensionados, asignaciones. Después, asignaciones no. Y después se bajaron las cuotas. Eran de 60, pasaron a 48 Al cuotas. principio fue al revés. Al principio fue solo para jubilados, luego se extendió a otros beneficios puestos al pago por ANSES. Y luego, como dice Clara, hubo algunos baches en donde simplemente estaba el programa, pero no se asignaban los fondos, porque no había plata. ¿Y no se direccionaba también en contexto eleccionario, como que se incrementaban fuertemente estos créditos 2 o 3 meses antes de las elecciones? Bueno, lo dijo Damián. Ustedes saben que no me gusta meterme en política, pero eso que acaba de decir da la casualidad que se daba así. Esto es, de golpe se abrían las compuertas para periodos eleccionarios y te regalaban plata, y voy a decirlo de vuelta, te regalaban plata. Recién le di el pie a Damián, porque la inflación del año pasado, Dami, ¿cuánto fue? La inflación había estado en el 280%, 86%. O sea que si yo te presto plata al 50 y pico %, ¿qué pasa? Me regalaste plata. Bien, eso es lo que hizo la Nosotros queremos ser educados, queremos ser respetuosos, no queremos ser mal pensados. La realidad es que los créditos ANSES se anunciaban, que se actualizaban montos, se subían montos y se incorporaba más gente como parte de campañas electorales. Bueno, Clara no quiere ser mal pensada, yo sí. Lo dijo ella igual, pasaba eso. Pasó siempre eso. Uno de los préstamos que se hizo en su momento, Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, le prestaron plata desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad porque no tenía para pagar los aguinaldos. ¿Qué tiene que ver con los jubilados? No quiero dar muchas vueltas, no quiero ir a las netbook y demás. Lo que estoy diciendo es, se crea el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para tener un sistema anticíclico y se utiliza para pagar a los jubilados que no le aumentaban la jubilación que correspondía. El cambio de ciclo tiene que ver con esto. Estemos o no estemos de acuerdo con la política del gobierno. No hay chances de que vuelvan. No hay chances porque el gobierno que explica que los elimina porque las tasas a las que se daban esos créditos estaban muy por debajo del sistema financiero público, inclusive del costo de vida. Exactamente. Dami me dará una mano con los números, pero si yo te prestaba 100 pesos, vos me tenés que devolver la misma cantidad de changuitos de supermercado, de IPS, lo que quieras, no dólares. Pero uno terminaba devolviendo
30 y algo de los 100 a valor real, con esta tasa de 200 y pico de inflación y 50% Pero había de algo crédito. todavía más grave que eso. Bueno, está bien, se desfinanciaba un fondo. Perdón, hay un detallecito que Sí. se está discutiendo ahora en Comodoro Pi. Sí, ¿qué? Cuando entra el cordobés, que tuvo 15 minutos a cargo de ANSES, el señor Giordano, se le ocurrió revisar unos contratos de reaseguro, lo que se Uy, pagaba. sí, no. Sí. Metí el dedo en la llaga. No, y ahí fue todo Fue el así, escándalo de los el seguros. escándalo del seguro fue. Bueno, Ahí cuando fue el escándalo. ANSES le Pero es verdad, prestaba tiene plata, razón, claro, es una información muy importante. Muy. cuando el ANSES le prestaba plata por debajo de las tasas del mercado, Estaba por asegurado. debajo de la tasa de inflación, a personas que ni siquiera estaban jubilados, porque le habían dado una asignación familiar, una asignación no contributiva, que había salido Eso a plata. llevaba un seguro. Salía plata de los jubilados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que la fortaron el Un CFJP, horror. los eliminaron, le prestaron la plata a gente por tasas debajo de la inflación, gente que no había aportado y además había algún muchacho que tenía una comisión legal, ¿eh? Y digamos otra cosa, que así, con este circuito de créditos ANSES a baja tasa y después todo el escándalo de los seguros, se Delito. terminaron endeudando 7 millones de personas. ¿Puedo decir Clara, algo más? delito, un montón de gente que hizo dinero con la plata de los jubilados. Voy a decir algo más que hicimos con Clara más de una oportunidad, no el año pasado, durante muchos gobiernos. También pasó que el jubilado no sacaba, se lo daba al nieto, Exacto. la tarjeta, Sí. para que se compre el celular, y el jubilado no recibía nada, se la daba al nieto para que le haga eso. Y esto pasó, Clara, también, y no llegaba ni siquiera al jubilado, era una Y astucia aparte, del nieto. Esto se volvió un círculo vicioso porque el jubilado que hacía esperaba que se ampliara el crédito para pagar el crédito anterior con un nuevo crédito y estaba endeudado eternamente. Hizo agua por todo. 70% de los créditos se utilizaban para cancelar otro crédito. Y nosotros no hablamos con Damián en la semana, pero me reía porque yo venía pensando en tirarle este pie de cuando él había dicho cómo financiarse casi gratis en algún momento con la tarjeta. Dami, ¿te acordás? Abuelo, lo hicimos acá. Yo me tengo que ir a recibir. Y este circo lo pagaban los jubilados que sí aportaron. Te cierro con Sí. esto. Hoy el gobierno tiene una postura que dice que esto no va a volver por una cuestión muy simple. El año pasado yo lo escuché al expresidente Ángel Fernández. Alberto era también. Alberto Fernández. Pero me gusta decirle Angelito. Angelito Fernández decía que... Porque se llama Alberto Ángel. Sí, no es un chiste. No, claro, no es un chiste. Es un mal Aclaré chiste, porque- pero el tipo se llama así y bueno, de Ángel tiene un montón. Entonces decía, el señor expresidente en su momento el año pasado dijo, nuestros jubilados habían ganado. Se refería a los jubilados de la moratoria. Nadie más. Este gobierno lo que está diciendo los jubilados son los que aportaron. El tema es, no más créditos ANSES, entonces mientras yo me voy a recibir a una familia tecnológica, le pregunto para cerrar el tema de los créditos ANSES, y el jubilado que necesita un crédito, ¿qué hace, Dipache? ¿Dónde lo pide? Bueno, hay créditos hoy a menor nivel de tasa y acaba de recortar la tasa del Banco Central de la República Argentina, así que probablemente pueda acceder a través de, por ejemplo, el Banco Provincia o Banco Nación a un menor nivel de tasa que incluso la que te daba ANSES el año pasado, por lo cual hoy podés acceder a una tasa para los jubilados del 35-40%, que no es mala tasa. ¿Querés sumar algo más? Y ya Banco Nación informó 33%, Damián, de tasa no es la tasa Es buena- final, no es la tasa, es buena es la tasa tasa. efectiva. Es muy buena Muy buena tasa. tasa. Es de hecho por ahora menor a la inflación esperada, pero andamos ahí. Bueno, Y con esto llegamos al final del video de hoy. Espero que la información les haya sido útil y les ayude a estar al día con todas las novedades. Si les gustó el contenido, no olviden dejar su like, compartir el video y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nada de lo que publicamos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.